día. Bueno, buen día hermanos. Es un gusto poder estar compartiendo nuevamente con ustedes. La verdad que me alegra ver la iglesia llena. La vez que compartí con ustedes, ahora que vengo de vuelta veo caras nuevas, así que es un gusto poder volver a compartir con ustedes y ver así la iglesia. Y estábamos viendo una serie, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo se llamaba la serie? A ver si alguno se acuerda, si estuvo atento realmente. Sé que la estuvieron viendo hasta marzo la serie. Es Conectados con la Vida, para darla a conocer. Muy bien. Y el pasaje en el que nos vamos a centrar va a estar en Mateo capítulo 5. Así que si quieren ver, pueden dejar en sus Biblias ahí. En ese pasaje vamos a estar viendo un par de puntos. Y estuvieron viendo conectados primeramente con la vida y vieron las formas de conectarse con esa vida que es Cristo. Estuvieron viendo temas como la oración, la palabra de Dios, todo referido a cómo tener comunión con ese Dios, ¿no? Y después estuvieron viendo las formas para darse a conocer esa vida, cómo la podemos manifestar nosotros de diferentes formas. Justamente hoy toca conectar con la vida para darla a conocer a través de la vida cotidiana. Y es un tema muy bueno porque justamente nos va a desafiar en nuestro día a día a cómo dar a conocer a Jesús. Y en esto me encantó la serie cómo lo fueron dando, porque fue primero conectar con la vida para después darla a conocer. Porque justamente yo buscaba un versículo que está en Juan capítulo 15:5 que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, pero separado de mí nada podéis hacer. Y justamente me encantó que haya sido primero conectados con la vida para darla a conocer, porque yo no puedo dar a conocer algo que no tengo, algo que yo no vivo, algo que yo no puedo estar conectado con esa vida que me haga llevar fruto a los demás y bendecir nuestra vida. Entonces me encantó cómo lo fueron dando, y también que este fue el deseo de Dios durante toda la humanidad, desde Génesis, desde que creó al hombre, Dios se quiso dar a conocer. Dios pasó tiempo con el hombre, y cuando después vemos que el hombre peca y se separa esa comunión con Dios, Dios constantemente en el Antiguo Testamento vamos a ver que igual se va revelando a través de profetas y de hombres que les va hablando y los va llamando para que justamente todos pongan la mirada de vuelta en Dios. Y después vemos en el Nuevo Testamento que justamente después Dios se da a conocer a través de su Hijo, justamente la vida que queremos dar a conocer. El Verbo se hizo carne y el Verbo habitó entre nosotros, dice Juan 1:1, ¿no? Y justamente es de eso de lo que se trata. Dios vino para darse a conocer y para que nosotros, ahora que llevamos esta vida, que estamos conectados en esta vida, démosla a conocer a otros. Estoy en el grupo de Nueva Provincia y me gustó que justo en la semana esta pasada pusieron en un devocional una frase de Charles Stanley y la copié porque me gustó mucho. Y dice: si usted desea ser un reflejo de la luz de Dios en el mundo, tenga que ir al servicio de los demás. Y justamente eso es lo que vamos a tratar en este día, ¿no? Justamente dar a conocer esa vida a través del servicio a los demás, a través de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. Y para hacer una introducción al tema, justo estaba leyendo también una historia muy buena, y se la voy a leer para justamente hablar de esta importancia de dar a conocer la vida cotidiana. Y es así: cierta vez Francisco de Asís invitó a un aprendiz para que fuese a él a predicar en una aldea cercana. El joven, el aprendiz, rápidamente estuvo de acuerdo con esto. Aprovechó la oportunidad para escuchar a su maestro, ver cómo predicaba. Cuando llegaron a la aldea, Francisco empezó a conversar con la gente. Primero se detuvo a conversar con un carnicero, luego con un zapatero,
Después de una breve caminata con una señora que había perdido a su marido y charlando, se detuvo después también a conversar en la escuela. Esto continuó todo el día. Francisco conversaba con la gente, los ayudaba, los aconsejaba, los animaba. Y después Francisco le dice a su discípulo que ya era hora de regresar. Y el discípulo dice, no entiendo eso, porque vinimos a predicar, le recordó él, y no hemos predicado en ningún momento. Y no cuestionó Francisco. La gente nos ha observado, nos ha escuchado, nos ha respondido. Cada palabra que dijimos, cada obra que hicimos ha sido nuestro sermón. Hemos predicado toda la mañana. Y justamente este relato de esta historia me hace ver esto, ¿no? De que nosotros en nuestra vida cotidiana, en el entorno en el que estamos, sea en la familia, en el trabajo, en el estudio, donde nos rodeemos, cada cosa que hagamos podemos estar predicando y mostrando al Señor, ¿no? Y justamente es esto de lo que vamos a hablar en el tema. Y antes de desarrollar el tema me gustaría orar, ¿no? Me gustaría que el Señor nos esté hablando en nuestra vida a través de lo que el Señor nos estuvo hablando y poderlo compartir y poder seguir reflexionando. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, este nuevo día de semana, Señor, para arrancar, Señor, viniendo a tu casa, Señor, y recordar lo que Cristo hizo con nosotros y también al abrir tu palabra, poder, Señor, escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Dejamos esta hermosa reunión en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pensaba en algunas formas generales donde el Señor Jesús, cómo fue el ejemplo, ¿no? Porque hay un versículo en Juan 13:15 que dice que el Señor nos dejó ejemplo para que así como Él hizo, sigamos sus pisadas, nosotros también hagamos como Él. Entonces justamente yo pensaba y decía, bueno, ¿en dónde puedo buscar que me hable sobre cómo expresar la vida, cómo expresar a Jesús? Y me di cuenta que es yendo al mismo Jesús, al mismo ejemplo que nos dejó para que hagamos y para que sigamos en nuestro día a día. Y pensaba en algunos áreas donde Jesús estuvo, donde vemos que Él también estuvo en la vida cotidiana. Por ejemplo, Él en el trabajo, hay un pasaje de Marcos capítulo 6:3, yo lo voy mencionando y después vamos al pasaje central, pero dice, Jesús en este momento estaba predicando en la aldea, en donde Él había estado. Y las personas lo conocían porque decían, cuando lo escuchaban hablar, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de Él. Porque en el versículo anterior dice, se admiraban y decían, y se preguntaban, ¿con qué sabiduría es esta que les da? Claro, Jesús estaba predicando y todos en ese momento lo conocían que era un carpintero. Y ahora vemos cómo Jesús, siendo un carpintero conocido por todos, estaba siendo ejemplo para las personas en ese entorno y en ese lugar donde Él había estado trabajando y donde había crecido. Entonces en el trabajo podemos ver que Jesús ya estaba haciendo un impacto para las personas de ese lugar. Ahora en la familia, en Juan 19:25-27, también hay un relato donde cuando Jesús está en la cruz, están todas las mujeres que le seguían, también estaba su madre y estaba Juan, el discípulo amado. Y en este pasaje dice que estando Jesús ahí, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba enfrente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y justamente vemos ahí también la importancia que Jesús tenía con la familia, porque desde estando en el momento de la cruz, aún Él se preocupó por su madre y le dio el valor que merecía como madre y como familia, ¿no? Que era el que lo había criado. Entonces vemos también a un Jesús que desde hasta su último punto donde Él iba a estar en la tierra, pensó en su familia. Después vemos en 1 Corintios que se habla que se le presenta a sus hermanos y ahí es donde también sus hermanos creen en Él.
Entonces vemos cómo Jesús también le dio la prioridad a la familia y cómo fue ejemplo en esa área. Después también vemos a un Jesús que fue ejemplo con sus amigos, porque en Juan 11:5 dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y después en otro pasaje dice que a los discípulos se les refirió y les dijo: yo ya no llamaré siervo, porque siervo es el que no sabe lo que hace su Señor, pero yo os llamaré amigos, porque todas las cosas que vi de mi Padre os las he dado a conocer. Acá también vemos la importancia de cómo Jesús, en su influencia, con sus amistades, a sus discípulos les permitió que ellos sean parte de la obra que Él estaba haciendo con Él. Y también vemos cómo a Marta, a su hermana y a Lázaro, también les dio un lugar en su vida, porque dice que los amaba. Y ahí vemos también a un Jesús que también estaba pendiente de sus amigos y de su entorno. Y por último, la enseñanza. Seguramente hay muchos aspectos más, pero quería destacar estos principales. Y también vemos a un Jesús que en la enseñanza fue ejemplo desde muy chico, porque en Lucas capítulo 2, 46 al 47 dice: aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, hablando de José y María, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. 12 años tenía Jesús cuando había pasado esto, y es muy bueno como ver el ejemplo de cómo Jesús, siendo Dios encarnado, está escuchando y preguntando a los doctores, o sea, a las personas que estaban enseñando la ley acerca de eso. O sea, Jesús estaba también aprendiendo de ellos, y dice que con sus preguntas también y sus respuestas se maravillaban de Él. Y eso es también un ejemplo, ¿no?, para nosotros de cómo el Señor Jesús también fue ejemplo en la enseñanza, cómo fue ejemplo en un lugar donde había que conocer, estudiar. Y eso nos lleva a nosotros a cada área de nuestra vida, a cada persona, sea la edad que tenga, sea que está en el trabajo, sea que está en el estudio, sea que en su familia, con sus amigos. Todos el Señor Jesús nos da un ejemplo de cómo tenemos que vivir esta vida y cómo debemos manifestarla. Y esto es un ejemplo, y les dije que vayan a Mateo, porque justamente acá en Mateo es donde vamos a encontrar, donde Jesús en este sermón, el sermón del monte, va a expresar cuál es la forma que Él quiere de que justamente expresemos la vida. Ahí vamos a encontrar en su discurso cómo era a la forma que tenía que hacerse, a la forma de Jesús. Y vamos a Mateo capítulo 5 y ahí sí vamos a leer un poco más. Y en este pasaje hay mucho contenido, mucho para estudiar. Acá el Señor Jesús, como decíamos, deja expresado cuáles eran las formas del reino de Dios, cómo era que un cristiano se tenía que comportar. Pero vamos a ver solamente dos por el tiempo. Y en este pasaje, en el capítulo 5, encuentro dos cosas que me llama Jesús a mostrar en la vida cotidiana. Y primero es un carácter cristiano. Y el segundo va a ser mi influencia. ¿Cómo va a ser mi influencia con las personas en las que estoy, en el lugar en el que estoy? Vamos a leer capítulo 5, del versículo 3 en adelante. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados de los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan,
y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así como persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada afuera y echada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y justamente en estos pasajes veo del versículo, vamos a ver del 5 al 12, el carácter del cristiano, cómo debemos ser, cómo debemos mostrarnos ante justamente estas áreas de nuestra vida cotidiana, cómo debemos expresar a Jesús. Y en primer lugar, para hablar de carácter, me pregunté qué era carácter, ¿no? Porque vamos a ver sobre esto y quiero que nos llevemos la idea. Y dice que es un conjunto de cualidades que definen a una persona y su manera de ser. El carácter se relaciona con la personalidad, los valores, las actitudes y las acciones que conforman la identidad del individuo. Y justamente el carácter que Jesús va a querer en nosotros es justamente el carácter que vaya conforme a los valores, a los principios y a las acciones que Jesús nos manda a hacer en este pasaje, ¿no? Y leyendo pensé algunas conductas que deberíamos tener, ¿no? Y en primer lugar, nos habla sobre la mansedumbre, ¿no? Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y justamente ahí nos está hablando que hay una bendición, ¿no? En cada una de estas cosas vemos que si las aplicamos tenemos una bendición, pero es también el carácter que Jesús quiere. Y hablando sobre la mansedumbre, pensar que es una persona mansa está muy relacionado con una persona que está mostrando humildad, que reconoce, no se enorgullece, y también es una persona que mantiene sus emociones y su forma de actuar bajo control. Es una persona mansa, ¿no? Y vemos que también dice que el carácter que una persona tiene que mostrar es, en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán asociados. Justamente también ser una persona que muestre justicia, cómo mostramos justicia en nuestro entorno, ¿no? Después más adelante vamos a ir viendo más en detalle estas cosas, solamente ahora las quiero ir mencionando. Después en el versículo 7 dice que los misericordiosos, mostrando compasión hacia los demás, ¿no? Mostrando no solamente compasión, sino también muchas veces perdón a los demás por lo que nos pueden hacer. Después en el versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Y también, ¿no? Una persona pura, ¿no? Que sea sincera y que en el lugar en el que está sea igual, que así como estamos en la iglesia seamos afuera, que llevemos una vida sin hipocresía, justamente pura, sincera. En el versículo 9 dice, bienaventurados los pacificadores. Y justamente ahí también una persona que lleve paz. Este es el carácter que Jesús tenía, como vamos a ver más adelante, y que Jesús nos quiere ir, el que nos está hablando a nosotros para que informemos. Y en último lugar, habla sobre los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Y dice que bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal. Y también pensaba en situaciones en donde nuestra fe puede ser atacada. Gracias a Dios en Argentina todavía tenemos la libertad de podernos juntar como iglesia, podemos ir a predicar, pero pensamos que hay lugares en los que no, y en los que justamente estos cristianos tienen que mostrar fidelidad a Dios pese a lo que sea, incluso hasta que puedan ser, como es esto, condenados por eso, llevados a la cárcel, o incluso hasta la muerte, ¿no? Y justamente acá se está hablando de ser fieles hasta al Señor siempre.
Y pensaba que, hablando más de Jesús, que esto no solamente fue un discurso que él hizo, sino que a lo largo de los evangelios él lo demostró. Y me gustaría que tengan marcado Mateo 5, pero vamos a ir a otro pasaje. Pónganle, no sé, el dedo o alguna cintita o algo para después volver. Pero me gustaría que vayamos a Juan 8, porque ahí también vamos a ver justamente en este pasaje cómo Jesús está demostrando todas estas cosas que él dice. Y se los comento, y vamos a ir solamente viendo algunos versículos de Juan 8, del 1 al 11, vamos a ver. Pero es la situación en la que la mujer es sorprendida en adulterio, ¿no? Y Jesús justamente estaba ahí enseñando, y vienen los escribas, los fariseos, la tiran ahí a la mujer y le dicen a Jesús, le dice: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, versículo 4. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se ve que estas personas realmente estaban poniendo a prueba a Jesús, estaban desafiando qué era lo que iba a decir, cómo iba a reaccionar. Me encanta que Jesús en todo se lo ve que está escribiendo en tierra, en la tierra. No sé qué estaba escribiendo, qué estaba dibujando, pero nos está mostrando justamente acá un carácter manso, porque él estaba teniendo todo bajo control. En ningún momento se precipitó o lo vemos que reaccionó mal ante la situación que le estaban presentando esas personas, sino que él escribiendo en tierra, las personas le estaban hablando, le estaban insistiendo, y dice: se enderezó y les dijo, en el versículo 7, el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y justamente acá veo a un Jesús que sabe cómo responder, que en su carácter manso actuó de una forma controlada y supo hablar bien. Y esta es algo que me está llamando y me anima a mí, a cómo estoy mostrando mansedumbre en cada lugar en el que estoy. Quizá en la familia, cuando a veces hay un conflicto, cuando a veces nos peleamos, cuando hay una discusión, ¿cómo reacciono para hablar con esa persona? ¿Tengo mis emociones bajo control o actúo por ira, me enojo? Y sabemos que siempre la ira y el enojo no es la forma de solucionar las cosas. ¿Y cómo lo estoy mostrando? ¿Cómo estoy mostrando cuando una persona quizá también pueda hablar mal de mí? En estas personas vemos que a Jesús, como dice la Escritura, estaban buscando tentarle y le insistían, porque Jesús sabía en su corazón que ellos mismos, por más que le dé una respuesta o algo, lo que estaban haciendo era justamente hacer caer a Jesús. Y Jesús vemos que actuó de esa forma. ¿Y cómo actuamos nosotros, no? Porque es el desafío también. ¿Cómo actuamos ante una situación donde vemos que una persona nos dice algo para querer sacarnos de lugar o enojarnos? ¿Cómo actuamos, no? De esa forma. Actuamos bajo mansedumbre. Es algo que no tenemos que ir pensando y reflexionar. Después Jesús mostró en este mismo pasaje justicia, porque él dice, en el versículo 7, seguimos: y como si tenían en preguntarle, se enderezó y le dijo: el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. ¿Qué pasó? Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y acá también veo cómo Jesús actuó con justicia, porque él sabía lo que había en el corazón de las personas y dijo: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y cada uno en su conciencia se dio cuenta que estaban en falta. Y justamente acá vemos cómo Jesús también mostró esa justicia, ¿no? De decir, acá si hay que acusar a alguien, estamos al horno todos. O sea, no era solamente la mujer. Y ahí mostró esa justicia de cómo hablar o cómo mostrarla, ¿no? Y justamente esto también me
me reflexionaba y pensaba cómo reacciono ante situaciones donde veo injusticia que puedo presenciar en mi entorno, ya sea en el trabajo o en el ámbito familiar. Me quedo indiferente o busco una forma de poder mostrar la justicia y mostrar de esta forma a Jesús, ¿no? Ahí vemos un montón de quizás situaciones en donde podemos decir algo y donde Jesús lo hizo, ¿no? Y nos enseña también eso, no quedarnos callados, sino justamente cuando hay un acto de justicia, hablar con la verdad, ¿no? Siempre también con mansedumbre, porque cada una de estas cosas que vemos acá, estas cualidades, son cualidades que tienen que mostrarse todas en el cristiano, no solamente justicia o mansedumbre. Y vemos que tenemos que actuar con mansedumbre, pero también con justicia. Y como más adelante vemos misericordia, ¿no? Que estamos hablando. Y Jesús mostró misericordia en este mismo pasaje, cuando él, en el versículo 10, dice: enderezándose otra vez Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y justamente acá vemos la misericordia del Señor, porque el Señor era el único que podía llegar a acusarle de algo, pero sin embargo Él no la condenó, no la acusó. Y justamente también le da una nueva oportunidad al decirle: vete y no peques más. O sea, le anima a cambiar de ese estado en el que estaba. Y justamente eso es lo que también tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que tenemos que expresar la vida en nuestro entorno, cómo mostramos misericordia a los demás. Es difícil, ¿no? Cuando justamente en nuestro entorno no ayuda, cuando muchas veces vamos a pasar con personas o situaciones en las que nos van a atacar, nos van a decir algo malo, y justamente acá es donde tenemos que mostrar la misericordia, ¿no? Mostrar decir, bueno, esta persona me hizo un daño, pero yo tengo que mostrar al Señor, y darle una nueva oportunidad. ¿Cómo estamos con el perdón, no? Un tema difícil el perdón. Es muy difícil a veces perdonar a una persona cuando también nos hizo mucho daño. Pero justamente acá el Señor también nos manda eso, a perdonar a los demás. Bueno, Jesús, ¿cómo mostró paz? Este está en otro pasaje, en Lucas capítulo 7, si quieren pueden acompañarnos a buscarlo. Lucas capítulo 7, del 36 al 50. También lo voy a leer porque es un pasaje largo. En realidad lo voy a decir, no lo voy a leer. Pero la historia, o lo que está contando acá, es un fariseo invita a comer a Jesús a la casa, y viene, mientras está yendo, una pecadora que se ve que la conocían, porque este fariseo le dice a Jesús. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, ¿no? Y en el 39 dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Se ve que esta mujer era conocida porque el fariseo la conocía. Dijo: si supiera quién es, le iría: andate, no me toques. Pero justamente acá vemos a un Jesús que no dijo eso, sino que en la actitud de este hombre lo reprendió y le dice Jesús: Simón, una cosa tengo que decirte. 41. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos llamará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelta la mujer dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjuagado con sus cabellos.
no me diste besos, maestra, desde que entré, no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque mucho me amó, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Mira, en el versículo 50, Jesús le dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Justamente acá Jesús muestra esa misericordia, ese amor a esa mujer. También le revela al fariseo la actitud de esta mujer que, aún siendo pecadora, reconoció a quien estaba delante de él, sea cosa que el fariseo no. Y vemos que ahí Jesús charla con este fariseo y le hace dar cuenta del error. Y le da la importancia y le dice, mira, yo para esta persona también la amo, yo para esta persona también la perdono. Y Jesús le ofrece la paz a esta mujer, que se ve que por sus pecados la estaba afligiendo, ¿no? Y acá vemos a un Jesús que también mostró paz y mostró la forma de cómo reconciliar, ¿no? Porque le dio el ejemplo y esta persona, para seguramente al ver eso de Jesús, habrá sido una forma en la que le mostró el ejemplo de cómo eran las formas del reino, ¿no? Amar, perdonar, y de esta forma buscar la paz con otros. Entonces yo pensaba, ¿cómo manejo mis conflictos en mi vida diaria? En el lugar en el que estoy, ¿soy una persona que fomenta la paz? ¿O cuando llego dicen, ahí no se arma, o no, vino no, que sea un ambiente en el que donde estemos llevemos la paz a los demás, busquemos las formas de reconciliar cuando hay un conflicto, cuando tenemos algo que solucionar con alguien, ¿no? Y de esta forma también vamos a mostrar a Jesús. Y por último, fidelidad. Y en este no hay un pasaje, pero sabemos que Jesús fue fiel hasta la muerte de cruz. Eso es lo que dice Filipenses 2:8, que Jesús, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿no? Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, aún sabiendo con las personas que estaba, aún sabiendo que muchas personas le estaban rechazando, que cuando hablaba los fariseos y todo, no tenían la oportunidad ya de acusarlo y decirle, no, este no es profeta, y un montón de situaciones en las que vemos que a un Jesús que, aún a pesar de lo que su entorno le hizo, se mantuvo fiel. Y también pensaba en esto, en la fidelidad. Y esto ya es algo más personal mío, cómo estoy mostrando fidelidad a Dios en mi tiempo con Él. Realmente soy fiel en mi tiempo con Él, cuánto tiempo le dedico a la oración, a la lectura de la palabra, o también cuando pasan situaciones complicadas, ¿no? Podemos llegar a decir, bueno, ya está, Dios en esta nos ayudó, ya está, busco la forma de hacer y nos alejamos de Él, pero justamente no es la manera, sino que hay que ser fieles a Dios. Y en esta, me acuerdo de una situación que me llamó, cuando estaba escribiendo esto me acordé y dije que lamentable, iba en el colectivo, iba para la universidad, y en el colectivo se suben un grupo de hombres trabajadores y se sentaron casi al lado mío, entonces iba escuchando toda la conversación, rechuma, pero iba escuchando, y están 4 hombres, ¿no? Y se ve que uno era cristiano de estos, y nada, estos hombres se ve que estaban viendo videos pornográficos y se ve que le muestran al cristiano, y el cristiano lo ve, y ya en el momento en que el cristiano lo vio, ya los que estaban ahí le empezaron a decir de todo. Vos no eras cristiano, vos no eras que no podías ver esto, mirá vos, y eso que tenés mujer, y así, le empezaron a decir de todo, y yo dije, qué lamentable, ¿no? Que un cristiano en una situación así
no se muestre fiel y le haya dado lugar a las personas para que justamente sea una oportunidad para que no crean en Dios, en Jesús, ¿no? Y que no se acerquen a Dios. O cuántas veces vemos a cristianos que se alejan de la iglesia. Y yo por lo menos tuve varios testimonios de personas inconversas que me decían, no, pero un cristiano no me dijo que en la iglesia hacían esto y que por eso se fue. Y yo decía, qué feo que la gente también te diga eso, ¿no? Que por no haberse mantenido fiel haya sido un testimonio malo para esas personas y que con ese testimonio personas no hayan acercándose a la iglesia de Dios, ¿no? Y qué importante es mantenernos fieles en el lugar en el que estamos. Después otra cosa que estaba viendo mientras leía este sermón de Jesús fue que no encontré la palabra amor como bienaventuranza y eso me llamó la atención, pero después leyendo todo el sermón y después entendiendo cómo era Jesús, vemos que el amor en realidad está en cada área, en cada cualidad, sea en la mansedumbre, sea en la misericordia. También tenemos que el amor va ligado a todas estas cosas, porque vemos que el principal mandamiento que Jesús mandó fue amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo dice que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y justamente ese era lo que Jesús venía a hacer, amar a los demás, mostrar el amor a los demás. Y yo pensaba, digo, claro, yo no puedo mostrarle mansedumbre, no puedo darle misericordia a una persona, llevarla a paz, si yo no busco amar a la persona. Si yo no estoy buscando a la persona, claro, no voy a mostrarle esto a ellos. Pero justamente eso es lo que me manda el Señor, a mostrarle amor a los demás. Y de esta forma, como ya estamos viendo en esta serie, que me encantó, es dar a conocer la vida a través de la vida cotidiana, a través de cada día en el lugar en el que estamos. Y este amor no es un amor que nosotros podemos dar, porque en Juan 1:4, dice que este amor, el amor que tenemos, no proviene de nosotros, sino proviene de Dios. Y aquellos que aman conocen a Dios porque Dios es amor, dice. Y este amor justamente es un amor que, como vemos en Jesús, es un amor incondicional, un amor que se entrega, un amor que sigue amando a pesar de lo que es la otra persona. Y este es justamente el amor que deberíamos demostrar en nuestra vida hacia los demás, ¿no? Y hacia Dios. Y veía, terminando este punto y yendo al siguiente, me acordaba de una canción de escuelita que justo cuando estaba en mi iglesia la escuché, y que ya desde chiquito se hablaba de esto de expresar a Jesús en la vida cotidiana, y es la de, no sé si la conocen, si la cantan acá, la de en toda mi vida ha de verse a Cristo. No sé si la conocen, pero justamente eso habla de en toda mi vida tiene que verse el Señor. Dice, en mi caminar, en mi hablar, en mi dormir, en mi despertar, en todo tiene que mostrarse al Señor. Y eso es justamente algo que me hacía acordar, decía cómo desde chiquitos ya podemos y tendríamos que mostrar a Jesús, ¿no? Jesús, como ya habíamos visto, desde los 12 años ya era un ejemplo en preguntando, en la enseñanza, en siendo obediente a sus padres, ¿no? Y eso también nos lleva a desde chiquitos ya uno puede ser de ejemplo. Y en segundo lugar ahora vemos la influencia. Y la influencia, ahora sí vamos de vuelta a Mateo, habíamos leído pero vamos a volverlo a leer, que justamente decía en el versículo 13, le dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿No? Y en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Y yo pensaba, ¿por qué Jesús dijo que teníamos que ser sal? ¿No? Como una forma de enseñanza, ¿no? Que no podés ser sal.
que en esa época pensaba qué cosas hacía la sal. Y hay tres cosas que hacía la sal en esa época. Primero era sazonar, ¿no? Darle sabor a la comida. Segundo era conservar los alimentos, porque en ese tiempo vemos que no había heladeras como tenemos hoy. Entonces buscaban salar la comida para conservarla y también para purificar. Y con estas cosas, ahora sí tiene un poco de, como que se entiende un poco más la idea, ¿no? Y yo pensaba en justamente ser la sal de la tierra, es justamente llevar el sabor en nuestro entorno. Que las personas puedan ver que tenemos un gusto diferente con nuestro carácter, ¿no? Que digan, che, vos tenés algo, que vas a una iglesia o algo, que ellos puedan ver, ¿no? que somos diferentes. Y justamente tenemos que llevar ese gusto diferente, que las personas digan, tengo ganas de pasarte con esta persona porque no me responde mal, siempre me habla bien, siempre podemos charlar lo más bien, no tiene ningún drama, ¿no? que podamos mostrar eso con las personas, ¿no? Y que las personas de esa forma les demos un gusto diferente y de esa forma mostremos a Jesús. También conservar, y esto es algo que estoy estudiando en un curso sobre adolescentes, y en este curso vemos mucho sobre lo que se ve en el mundo y lo que el mundo le está ofreciendo a los jóvenes. Y en este curso casi siempre estamos hablando de temas como ideología de género, identidad sexual, depresión y ansiedad, quizá también lo que vemos en las redes sociales. Los jóvenes hoy en día están siendo bombardeados por todas estas cosas que le ofrecen y que les dicen que ese es el estilo de vida y que con eso van a ser felices, ¿no? Dicen, bueno, si no te sentís bien, quizás porque no estás bien con tu cuerpo, o no sé, probá esto, probá aquello, o los chicos quizás, bueno, a nosotros también nos pasa que vemos un estilo de vida diferente a alguien y decimos, qué ganas de hacer esto que está haciendo, y todas estas cosas que el mundo nos está ofreciendo justamente van en contra de Dios, y justamente por eso tenemos que también conservar estas cosas, ¿no? Conservar que los principios, los valores cristianos, porque hay un mundo que intenta destruir y desconstruir, como le dicen hoy, justamente los valores cristianos, la iglesia, ¿no? Y todo que sea igual. Y justamente en esto es donde también tenemos que mostrar y ser de influencia, no solamente mostrar diferencia, sino también ser una persona que conserve y que muestre, se mantenga firme ante estas cosas que nos puede ofrecer el mundo. Y también purificar, porque justamente en este mundo vamos a tener que muchas veces hablar la verdad, no callar ante estas cosas, ¿no? Ser esa persona que en el lugar en el que esté pueda mostrar esa diferencia, pero también que no se calle, que siempre muestre la verdad de Jesús. Y justamente también eso es lo que refleja la luz del mundo. Y la luz, tres cosas también pensé que hace la luz, y es que da visibilidad, da orientación, porque sabes dónde estás caminando, y justamente disipa la oscuridad, o sea, en un lugar donde hay luz, hay menos oscuridad. Y justamente eso es lo que también Jesús nos está hablando acerca de nuestra influencia, que tenemos que dar visibilidad y orientar a las personas perdidas que no tienen a Cristo con el Evangelio, ¿no? Mostrando verdad y amor. Y justamente también relacionado a la sal, disipando la oscuridad, ¿no? Que en el lugar en el que estemos podamos ser luz. Y que, como decía en el versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios, a Dios que está en los cielos. Justamente esa es nuestra tarea, esto es lo que nos mandó el Señor, predicar el Evangelio a toda persona, en todo lugar. Bien, pensaba, ¿no? De todas estas cosas, cómo estoy reflejando eso. Son un montón de cosas que a mí personalmente
me llevan a analizarme, a evaluarme cómo estoy, ¿no? En cada área de mi vida, cómo estoy mostrando ese carácter, cómo estoy mostrando esta influencia, de qué forma estoy siendo de influencia a los demás. Y terminando, hay una frase de Charles Spurgeon que dice que el hombre es un ser de hábitos. Forma un hábito y te formará a ti. Y justamente pensaba en, bueno, ¿cómo puedo en mi vida diaria seguir mostrando este carácter, seguir siendo de influencia? Y justamente es a través de los hábitos que estoy teniendo. Y es cambiar malos hábitos por buenos hábitos que puedan reflejar estas cosas. Y pensaba en algunas cosas como, bueno, en vez de hablar mal de alguien, empezar a hablar bien de esa persona. Empezar a, en vez de criticarlo o decir, no, mira, vos haces todo mal, empezar a animar a esa persona. Mostrarle misericordia, darle una nueva oportunidad. En vez de que puedes hacer todo, y de que te la sabes, como Jesús vemos, empezar a desarrollar un carácter en el que se muestre más humilde y muestre aprendizaje, que diga, bueno, sí, yo sé que no lo sé todo, reconozco que vos lo sabés, quiero aprender sobre vos en esta área sos buena, y reconocer también nuestras limitaciones. En vez de guardar rencor, perdonar, ¿no? Eso también es lo que nos manda el Señor. En vez de quejarnos, agradecer. En vez de enojarnos, pedirle al Señor que ayude a calmar nuestras emociones y nuestras formas de hablar. ¿No? Es cambiar malos hábitos por buenos. Y estos hábitos justamente van a hacer que formemos el carácter que Dios tiene para nosotros. Y yendo al pasaje de Juan, capítulo 8, ahora sí pensando en la cena del Señor y en lo que vamos ahora a estar haciendo en compartir este momento. Vamos a Juan 8 en el mismo pasaje y quiero que rápidamente ver tres cosas que dijo el Señor Jesús en este pasaje. Y la primera palabra que el Señor dijo fue: el que vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Y justamente cuando vemos a todos que dejaron esas piedras y se fue cada uno, y quedó Jesús y la mujer sola, me habla de justamente cuál era nuestra condición de antes, ¿no? Como estas personas, todos pecadores. Ninguno era capaz de arrojar de la piedra a nadie, porque si veamos nuestra condición, todos habíamos pecado, como dice Romano. Dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Esta era nuestra condición. En Efesios 2 dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Justamente esta era nuestra condición. Si nosotros hubiéramos estado ahí, también hubiéramos tenido que irnos de ese lugar, porque también nosotros somos pecadores. Pero vemos también en el versículo 10 que dice: enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y justamente esto es lo que me hacía recordar al Señor, que el Señor demostró misericordia, le dio una nueva oportunidad de restauración a esa persona, y eso es también lo que Jesús vino a cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida a hacer, ¿no? Nos mostró misericordia, nos mostró su amor, nos encontramos con Él y nos dijo: mirá, yo no te condeno, yo vine al mundo a morir por vos, y yo vine a la cruz y fui obediente para darte una nueva vida. Y eso es lo que, así como Jesús hizo a esa persona, un día también nos hizo a nosotros, ¿no? Y en el versículo 12, por último, dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Justamente ahí vemos al Señor. Él es la luz de la vida. En un día, cuando escuchamos el Evangelio, iluminó nuestras vidas y nos dio vida. Entendimos cuál era nuestra condición y por la fe aceptamos y creemos en Él, y nos dio una nueva vida en Él. Y justamente eso es lo que venimos a recordar, todo lo que hizo Cristo por nosotros. El justo yendo por los injustos, el que
conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y como dice en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Exactamente, ¿no? Y que podamos tener este pensamiento ahora al compartir el pan y el vino, podamos recordar ese momento del Señor, lo que hizo por nosotros, y de esta manera también agradecerle, ¿no? por habernos dado una esperanza y nueva vida. ¿Oramos? Padre Celestial, Señor, te damos gracias por todo lo que aprendimos, Señor, por todo lo que podemos abrir, Señor, en tu palabra y ser, Señor, animados, exhortados a hacer un cambio, Padre, cambios quizá de hábitos por buenos para poder mostrar un carácter que te agrade, Señor, un carácter que muestre el carácter de Jesús, que podamos estar, Señor, conectados a esta vida para darla a conocer, Señor, a los demás, sea nuestro entorno, en el que estemos, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, con nuestras amistades, en cada lugar, Señor, que podamos ser luz y sal y